El carretón llegó a San Miguel de la Loma cuando el sol, rojo y cansado, se deslizaba detrás de la sierra. El aire olía a maíz tostado y a herrumbre. Del carretón bajó una mujer delgada con una maleta de madera, un pizarrón plegable y una campana de bronce envuelta en un pañuelo. Llevaba el cabello recogido, un vestido sin encajes y una mirada que tomaba medidas al mundo como si fuera una clase difícil. ¿Usted es la maestra?, preguntó la cantinera desde la puerta de la fonda. Clara Montalvo, respondió ella. Vengo a abrir escuela. La palabra escuela sonó extraña en la calle polvorienta, como si hubiera llegado en un idioma nuevo. Un hombre de traje oscuro y sombrero rígido se adelantó con sonrisa bien recortada. Comisario Valverde. Antes de cualquier cosa, registre su estancia, dijo, tendiendo un libro grueso con sello municipal. Clara tomó la pluma, leyó la cabecera del registro, protección del orden y de la propiedad, y firmó con pulso firme. Al secar la tinta, notó que el sello estaba recién estrenado, de un rojo brillante que no combinaba con las paredes viejas del ayuntamiento. Guardó la observación sin comentario. El salón que le prometieron era una bodega sin cristales. Clara barrió, abrió las ventanas para espantar el olor a humedad y acomodó 3 bancos desparejos frente a su pizarrón. En una cartulina escribió en tiza, leer es ver. La cantinera, que se llamaba Elvira, trajo pan duro y café. Mañana al amanecer, anunció Clara a los niños que asomaban la cabeza con timidez. Si no tienen cuadernos, traigan piedras lisas. Las letras caben en cualquier parte. Cayó la tarde. Las sombras se estiraron por el empedrado y el viento bajó frío desde los cerros. Clara guardaba tizas y libros cuando sintió primero el temblor del suelo, luego el ladrido quebrado de un perro, y al final la campana de la capilla, tan, tan, tan. Un rumor de cascos se acercaba como una lluvia compacta. ¡A las casas!, gritó alguien. ¡Cierren bien! Clara fue a empujar la puerta de la bodega escuela, pero el umbral ya estaba ocupado por una silueta, un jinete con el rostro pintado y arco al hombro. Detrás de él, otros, sombras animales en la penumbra. Apaches. Su primer impulso fue alzar las manos. El segundo, no gritar. Recordó la voz de su madre, la calma también se enseña. Mantuvo la mirada baja, el cuerpo de frente, la respiración en orden. El primero en desmontar fue un anciano de trenzas plateadas. Dijo algo en su lengua, el joven del arco respondió con respeto. Los ojos del anciano se detuvieron en el pizarrón, leer es ver. La campana de bronce vibraba sobre la mesa con el temblor del suelo. El anciano hizo un gesto con la barbilla. El joven se acercó sin violencia y, con la mano abierta, indicó que saliera. Clara asintió. Tomó su maleta, alcanzó la campana y la guardó envuelta. Cuando cruzó la puerta apareció Valverde a lo lejos con 2 hombres armados. «Dejen a la señorita», vociferó, pero no avanzó un solo paso. El anciano lo miró como quien pesa el valor de algo en una balanza sin números. Después, con una señal breve, el grupo se llevó a Clara hacia la oscuridad del camino. El galope cortó el frío. Clara apretó la maleta en el regazo y, para no llorar, pensó en voz muy baja, las letras caben en cualquier parte. Si la muerte la esperaba en la sierra, no la encontraría sin una clase dada. Atravesaron cañadas y un lecho seco de río hasta llegar a un valle encajonado. Había una hoguera central, chozas bajas, perros atentos y niños que miraban desde detrás de las faldas. Un niño pequeño tosía con una tos seca y de puntas, como de tierra en el pecho. La madre lo mecía con ojos de cansancio antiguo. La bajaron con cuidado, no como botín, sino como cosa frágil, y le hicieron un sitio junto al fuego. Le ataron las muñecas con una tira de cuero, floja, más advertencia que cadena. Nadie la insultó. Nadie la golpeó. Clara señaló a su propia maleta, luego al niño. Hizo el gesto universal de déjame ver. El joven del arco, alto, la mirada tensa y curiosa a la vez, dijo algo al anciano. Este asintió. Clara abrió la maleta despacio. Sacó una botellita de jarabe de raíz que Elvira le había llenado en la fonda, hojas de menta seca y una taza de metal. Pidió agua con un gesto,
una mujer se la acercó. Calentó el líquido al borde del fuego, echó la menta, esperó el hervor, sopló. Probó primero ella, enseñando la lengua, y luego ofreció a la madre una cucharadita para el niño. El pequeño bebió a sorbitos, desconfiado al principio, aliviado después. La tos se hizo menos filosa. El anciano observó todo el proceso sin parpadear. El joven, en un español áspero, buscó una palabra. Gracias. De nada, dijo Clara, y cerró la botellita con un nudo doble, como si sellara un pacto. La noche avanzó y, con ella, el murmullo del campamento, pasos, risas bajas, el crujir de la leña. Para no quedarse clavada en el miedo, Clara alisó con la palma un puñado de tierra y, con la uña, trazó una línea. Luego otra, cruzándola. Una torpe emergió del suelo. Una niña la vio y se acercó sin hacer ruido. Clara sonrió y dibujó otra A, más abierta, como boca sorprendida. La niña la imitó con el dedo, seria. Otro niño se animó, luego otro. En pocos minutos, 4 pares de manos copiaban trazos con una solemnidad que parecía oración. Clara pidió una brasa con un gesto. El joven del arco se la acercó con una varita. Ella ennegreció la punta y dibujó una O redonda, sopló para que no quemara y, al lado, una M de patas firmes. A. O. M, dijo en voz baja, sin pretender que entendieran el significado, solo el ritmo. Los niños repitieron, cada uno a su manera, entre dientes. El joven se agachó a cierta distancia, curioso como un hermano mayor. Esan, dijo, señalándose el pecho. Clara, respondió ella, haciendo el mismo gesto. El anciano salió de la sombra y se detuvo sobre el pequeño tablero de tierra. Miró a los niños, miró las letras, miró a la forastera. Dijo una frase corta. Esan la tradujo, despacio, como si eligiera bien cada piedra del camino. Dice que la mujer de la campana enseña sin ruido. Clara sostuvo la mirada del anciano y bajó la cabeza, un saludo sin miedo. Enseñar sin ruido. Sí. Eso sabía hacer. Le dieron una tortilla caliente y un cuenco de caldo. Nadie la desató, tampoco lo apretaron. Cuando el niño delató se durmió, la madre dejó un trozo de pan de maíz cerca de la estera de Clara, un tributo pequeño y claro. Mañana, más, dijo Esan, señalando las letras en tierra. Mañana, repitió ella. A lo lejos, del lado de San Miguel, la campana de la capilla tañó 3 veces al amanecer. Valverde abrió su libro de registros, pasó el dedo por la firma de Clara Montalvo y sonrió con un gesto que no necesitaba testigos. En el valle, 4 niños esperaban en fila, los dedos ya manchados de negro, la tierra alisada como pizarra nueva. Clara levantó la brasa apagada como si fuera una tiza. Respiró. Leer es ver, se dijo. Y hoy, aquí, en este lugar que no era suyo, todos iban a ver algo por primera vez. El amanecer llegó como un hilo pálido entre los riscos. En el centro del valle, la hoguera todavía respiraba brasas y, frente a ella, 4 niños aguardaban en fila, los dedos manchados de hollín y la tierra alisada como pizarra. Clara despertó con el olor a maíz y humo, aún tenía la tira de cuero en las muñecas, floja, más símbolo que cadena. Hoy aprenderemos 2 palabras, dijo en voz baja, mostrando las palmas para pedir permiso, pan y agua. Los niños la miraron serios. La madre del pequeño que había tosido la noche anterior, ahora más tranquilo, se acercó con una sonrisa tímida. El anciano jefe la observaba a distancia, impasible, el joven del arco, el de la mirada atenta, se colocó cerca. A Sean, recordó Clara, señalándolo. Él asintió. Tomó una varita, se agachó y escribió a su modo las líneas que había visto el día anterior. No eran letras, eran trazos de camino. Clara dibujó encima 3 signos redondos, P, A, N. Luego hizo lo mismo con A, G, U, A. Los niños repitieron con los dedos, concentrados, y una niña sopló para enfriar la brasa que usaban de tiza. Pan, dijo Clara, y partió una tortilla en trozos iguales. 1 para cada mano. Se los fue dando, contando despacio, 1, 2,
3, 4. Los pequeños repitieron, y sus voces, que al principio temblaban, tomaron cadencia. Después señaló una calabaza llena de agua. Levantó 3 piedras planas y las puso junto al cuenco. Agua, repitió. Se bebe después de trabajar y antes de correr. Antes, murmuró una niña, paladeando la palabra como si fuera nueva. De un círculo de hombres salió un guerrero de cicatriz en la mejilla. Su sombra cayó sobre la pizarra de tierra. Demasiadas palabras para una prisionera, dijo en un español seco. Clara lo miró sin desafío. Señor, puedo curar y puedo enseñar. Si no sirvo, atadme más fuerte. Si sirvo, dejadme trabajar con los niños. El hombre chasqueó la lengua, molesto. Esan habló en su lengua con firmeza, breve. El jefe movió apenas la cabeza. La tensión se aflojó. El guerrero de la cicatriz se retiró de un paso brusco. Osa, susurró Esan, como quien presenta un obstáculo. Es recio. Yo también, replicó Clara, y algunos sonrieron sin querer. Al mediodía, 2 mujeres invitaron a Clara a acompañarlas al arroyo. Esan fue con ellas, arco al hombro. Descendieron por un sendero entre mezquites retorcidos. El agua corría poca y clara sobre piedras planas. Clara se arrodilló, metió las manos y luego las sacó, observando las líneas húmedas que dejaba el cauce en las rocas. Señaló una marca más alta, seca, como cicatriz vieja. Antes había más, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Una de las mujeres asintió. Esan se inclinó y tocó la marca con el índice. Su rostro no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Las mujeres llenaron calabazas. Clara ató la suya con un nudo marinero y sonrió cuando Esan arqueó una ceja, curioso. Aprendí a atar de niña, explicó. Las cuerdas también son letras. De regreso, Clara pidió una plancha de barro y la colocó sobre las piedras calientes. Mezcló harina de maíz con agua y una pizca de sal que traía en un cucurucho de papel. Con la palma, extendió la masa. Al voltear las tortas, el aroma llenó el aire. Pan es paciencia, dijo a los niños. Si te apuras, se quema, si te duermes, se endurece. Dividió las tortillas en porciones pequeñas. Antes de repartir, se lavó las manos con agua hervida y pidió a los niños que hicieran lo mismo. Osa, desde la sombra, la observaba como quien examina una trampa, buscando el error. Clara sacó entonces su cuaderno cosido. La costura estaba deshilachada, lo repasó con hilo y aguja frente a todos. Miren, explicó, hablando despacio y usando gestos, si se rompe, se arregla. Como los nombres, como las casas. La madre del niño de la tos le acercó una bolsita con hojas. Clara la olió, estaban frescas. Preparó una infusión suave para la tarde, explicó cómo dejarla reposar y cómo no endulzarla demasiado. Poco, dijo, pellizcando el aire. El dulce también cansa la garganta. Los niños repitieron el gesto, riendo. Con el sol a la mitad, Clara propuso una escuela sin paredes. Trazó en la tierra un semicírculo y colocó 3 piedras grandes, mesa de las letras. Mesa de los números, mesa del agua. Cada quien enseña lo que aprende, dijo. El mayor ayuda al pequeño y el que no sabe pregunta. Aquí nadie se ríe si otro se equivoca. Esa es la única regla. Señaló a 2 niños que habían imitado mejor las formas. Tú y tú seréis mis monitores. Hoy enseñan la A y la O. Mañana, la M y la U. Esan la miró con una mezcla de asombro y cautela. En su mundo de jerarquías claras, aquello de dar responsabilidad a los niños era un golpe de aire fresco. ¿Por qué, niños enseñan? Preguntó, buscando las palabras. Porque lo que se comparte se queda, respondió. Cuando enseñas, aprendes 2 veces. Él guardó silencio. Luego se sentó cerca, no demasiado, y comenzó a imitar con su varita los signos. No lo hizo como los pequeños, sino con calma de cazador, memorizando rutas. Al rato, levantó la vista. Esto es E, dijo, intentando la forma. Sonrió Clara, de Esan.
Los niños aplaudieron golpeando suavemente las piedras entre sí, como si fueran campanillas. La madre del niño de la tos, con la voz ya menos áspera, repitió, Cuando el sol se fue inclinando, el jefe se acercó. Caminaba como los árboles viejos, sin prisa y con raíces. Esan se puso de pie. Osa también. Clara permaneció sentada, porque la escuela no se interrumpe, solo bajó la cabeza en señal de respeto. El anciano habló en su lengua. Esan tradujo. Dice que no entiende tus letras, pero ve a los niños quietos como antes del venado. Dice que, eso es fuerza. Clara se tocó el pecho, agradecida. Luego juntó las manos y, con gesto, pidió tiempo, 3 dedos alzados. 3 días, dijo en español y con señas. Si en 3 días los niños dicen su nombre y cuentan hasta 5, me soltarán más las manos. Si no, me las apretarán. El jefe la miró largo, después alzó el mentón. Esan sonrió apenas. Osa torció el gesto, pero no habló. 3 días, repitió Esan. Bajo vigilancia. Bajo vigilancia, confirmó Clara, y volvió a la tierra, donde ya había dibujado un 5 con forma de mano abierta. Esa noche, la clase siguió a la luz de las brasas. Clara cantó una canción lenta para fijar el orden de las letras, A, E, I, O, U, con un golpe de piedra por cada vocal. Los niños añadieron un silbido para la O y una palmada para la U. El valle, que tantas veces había escuchado gritos y cascos, escuchó ritmo. Esan se apartó un momento y volvió con una calabaza llena y un cuchillo pequeño con mango de hueso. Para pan, dijo, ofreciendo el cuchillo. Clara lo tomó con cuidado. El mango estaba pulido por años de manos. No era un obsequio cualquiera. Lo devolveré, prometió. Te lo doy, corrigió él, y sus ojos dijeron algo que su lengua aún no buscaba, confianza. Antes de dormir, Clara deshizo la tira de cuero que le ataba las muñecas. Nadie la detuvo. Esan la miró con la cabeza ladeada, como sopesando un riesgo y una fe. Mañana, dijo él, traeré más niños. Mañana traeré más palabras, respondió ella. La madre del niño de la tos dejó junto al fuego 2 puñados de harina para la maestra. Los niños acomodaron sus piedras en círculo, como si guardaran el aula para que nadie la pisara. En el borde del valle, Osa talló con su cuchillo una señal en el tronco de un mezquite y miró hacia el sur, esa franja de tierra por donde venían los hombres de uniforme. Sus labios apretados tenían el sabor de un rencor que no se cura con canciones. A la misma hora, en San Miguel de la Loma, el comisario Valverde cerró el libro de registros y posó los dedos sobre la firma de Clara Montalvo. Sobre la mesa había recibos de ganado con una marca nueva y un plano de acequias donde alguien, con mano apresurada, había dibujado una desviación hacia los terrenos del propio comisario. Falta agua en el valle, dijo para sí, satisfecho. Y cuando falta agua, sobra culpa. Apagó la lámpara. En su bolsillo, un sello rojo todavía húmedo manchó el forro del chaleco. En el campamento, Clara colocó su campana a un lado del fuego. No la hizo sonar. La tocó con los nudillos, apenas, y el metal respondió con un zumbido manso. Los niños levantaron la vista. Mañana, cuando suene, empieza la escuela, anunció. Esan se quedó un rato más, a un brazo de distancia. No hablaron. El silencio. Por primera vez, no fue miedo, fue espera. Y así, en la tierra de nadie, la maestra empezó a hacer sitio para todos. Con pan para las manos, agua para la voz y letras que cabían, por fin, en cualquier parte. El segundo amanecer trajo un cielo limpio, como si el valle hubiera sido lavado por dentro. La hoguera despertó en sus brasas y la campana de Clara sonó apenas, un tintineo de hilo que llamó a los pequeños. Llegaron con las manos ya tiznadas, traían piedras lisas, varitas, una calabaza de agua. Esan apareció después, sin prisa, con 2 tablillas chamuscadas por un lado. Para pizarra, dijo, mostrando el carbón adherido a la madera. Clara sonrió. Colocó las tablillas sobre 2 piedras y escribió con la punta oscura una E abierta, luego la primera como estaca delgada.
Los niños repitieron en la tierra. A cada trazo, ella marcaba el pulso con la campana, muy suave, como un metrónomo de metal. Hoy diremos nombres, anunció. El nombre es una casa. Si lo sabes escribir, nadie puede echarte de ti. Señaló a la niña de ojos grandes. La pequeña señaló su pecho y dijo una palabra que para Clara sonó a río. La maestra no intentó corregirla, trazó el sonido en letras aproximadas y le pidió que lo copiara. El niño de la tos dormida balbuceó su nombre entre dientes, su madre lloró en silencio, sorprendida de oírlo entero por primera vez sin jadeo. El jefe miraba desde la sombra, con esa quietud de roca que a Clara empezaba a parecerle una forma de atención. A media mañana, Esan la condujo hasta el arroyo. El hilo de agua era más delgado que el día anterior, sobre una roca alta, la marca vieja del nivel parecía una herida seca. Antes, dijo él, y señaló arriba. Clara hincó una estaca a la altura del agua actual y la midió con los dedos. Recordó el plano de acequias mal dibujado que había visto de reojo en la mesa del comisario. Dejó la estaca allí, como quien pone un punto en una frase larga. En el regreso hallaron huellas de ganado. Eran recientes, los bordes aún conservaban filo. Clara se agachó y tocó con la yema una muesca, el rastro de una herradura con clavo nuevo. Más adelante, enzarzada en un mezquite, encontró una orejera de cuero partida. Tenía una V marcada a fuego que alguien había intentado borrar raspando. ¿De dónde?, preguntó Esan, recogiendo el trozo. Clara apretó los labios. Valverde. No lo dijo, lo guardó como guarda uno una carta sin remitente. Miró el cielo claro, la palabra prueba empezó a tomar forma, aún sin bordes. Al volver al campamento, Osa estaba afilando su cuchillo. Sus ojos siguieron el gesto de Clara al guardar la orejera. La forastera recoge cosas que no son suyas, dijo, en un español áspero. La forastera recoge palabras, respondió ella. Y a veces las palabras están hechas de cuero. Hubo una risa breve entre los jóvenes. Osa no sonrió. Pero no habló más. Clara instaló su escuela sin paredes en el claro, la mesa de las letras, la mesa de los números y la mesa del agua. Puso a los monitores a guiar la A, la O y la E con canciones cortas. Al lado, un niño contó piedras hasta 5 y luego soltó una, como quien aprende que el número también es dejar ir. 1, 2, 3, 4, 5, dijeron en coro, y el valle devolvió el eco como si probara el sonido. La regla siguió siendo una, nadie se ríe del error. Para fijarla, Clara inventó un juego. Cada vez que alguien se equivocaba, tocaba la campana 2 veces. No era castigo, era oportunidad. La segunda campanada significaba prueba otra forma. Los niños empezaron a buscar otras formas con una seriedad de artesanos. Esan observaba en silencio. Entre clase y clase, trajo un puñado de arcilla húmeda. Para sello, dijo. Clara presionó su pulgar y quedó una huella en espiral. Escribió al lado la letra C. Después puso el pulgar de Esan y anotó una E firme. Los niños hicieron fila para estampar su dedo y su primera inicial. El campamento se llenó de pequeños sellos sobre tablillas y piedras, como si una lluvia de firmas hubiera caído del cielo. Por la tarde, el jefe se acercó y señaló los 3 dedos que Clara había alzado el día anterior. Hoy es el segundo, tradujo Esan. Mañana, dijo Clara, dirán sus nombres y contarán hasta 5 sin mirar. Y yo, miró sus muñecas, estaré más suelta. El anciano inclinó la cabeza. Osa bufó, pero no contradijo. Acompañó con la vista a la maestra cuando ésta se levantó para avivar el fuego y repartir tortillas. Notó, quizá a su pesar, que Clara atendía a los niños antes que a sí misma. No come, murmuró, casi sin querer. Come cuando todos, respondió Esan. Osa clavó la mirada en Esan, midiendo algo que no tenía que ver con la comida. Al caer el sol, los niños dijeron sus nombres en rueda. Cada uno los dibujó encima con su letra recién aprendida, los más pequeños hicieron marcas que se parecían a constelaciones torpes. Contaron piedras y dedos, algunos se confundieron en el 4, otros se saltaron el 2 con prisa.
La campana de Clara sonó 2 veces en cada tropiezo, y la risa, limpia, sin burla, reparó lo que el miedo rompía. El niño de la tos se levantó último. Hizo un esfuerzo, puso la mano sobre el pecho y pronunció su nombre con una pausa en la mitad, como si atravesara un puente. Llegó al 5 con los ojos brillantes. Su madre, al verlo, se cubrió la boca con la palma para que el sollozo no asustara a los perros. El jefe avanzó entonces. Se detuvo junto a Clara. Miró sus muñecas. Desató la tira de cuero y la dejó caer al fuego, donde ardió con un silbido corto. «Camina», dijo Esan. «Aquí. Con niños». Hizo un gesto abarcando las chozas. «No lejos». Clara asintió. La libertad que le daban era pequeña como una moneda, pero era suya. La guardó en el pecho. Esa noche, Clara dibujó con carbón un mapa del valle en la tablilla, el arroyo, la marca alta del agua, la senda por donde había visto las huellas del ganado. Esan se agachó a su lado. Juntos trazaron un ramal que no existía en la piedra, pero sí en el recuerdo de la estaca y la orejera hallada. «Falta agua», dijo él. «Alguien la tuerce», dijo ella. Se miraron de frente por primera vez más rato del necesario. No había promesas en ese cruce, solo un entendimiento nuevo. Los dos estaban estudiando el mismo problema con alfabetos distintos. «Mañana», añadió Clara, «enseñaré tejer. Con cuerda. Para pagarle a Osa el préstamo de su paciencia». «Osa no presta paciencia», bromeó Esan, y sonrió apenas. La sonrisa duró un destello, pero dejó luz. Clara notó el gesto como se nota el primer brote en una rama seca, sin celebrarlo demasiado, cuidándolo con la vista. En San Miguel de la Loma, el comisario Valverde estampó su sello rojo sobre nuevos recibos a media luz. Habló solo, como hacen los hombres que confían más en su eco que en los vivos. «Falta agua en la sierra. Sobra ley en mi mano». Guardó los papeles. Miró hacia el norte por la ventana abierta, allí donde el Valle Apache empezaba a hacer un nombre en su agenda. Cuando el campamento cayó, los niños apilaron sus piedras en coro, cada una llevaba ya una letra y una huella. Clara dejó su campana junto al fuego, no como un arma ni como un trofeo, sino como un corazón pequeño de bronce. «Mañana», dijo, con la voz más segura, «habrá nombres enteros y una cuerda que no se rompe». Esan se quedó un poco más, a un brazo de distancia. No dijo nada. La miró trabajar la fibra, torciéndola contra la rodilla, y comprendió que la maestra hacía con el pueblo lo mismo que con aquel cordel, trenzaba. Osa, desde la sombra, pasó el pulgar por el filo de su cuchillo. Había en sus ojos una pregunta que ningún canto respondía: ¿cuánto de esa cuerda sería puente y cuánto, nudo? El viento giró desde la cañada como una página. Sobre la tablilla, el mapa de carbón aguardó en silencio. Y en la arena, las letras nuevas quedaron durmiendo, como peces negros a la espera de otra mañana. Al tercer amanecer, la campana sonó una sola vez y el valle acudió como si el metal hubiera dicho sus nombres. La escuela sin paredes ya tenía rutina: mesa de las letras, mesa de los números y mesa del agua. Los monitores guiaban la A, E, I. Los más pequeños contaban guijarros hasta 5 y dejaban uno para el río. Clara, con el cuchillo de mango de hueso que Esan le había regalado, partía tortillas con una precisión que parecía regla. El jefe observaba desde la sombra. Osa, parado junto a un mezquite, afilaba su filo contra una piedra, paciente como una duda. «Hoy tejemos», anunció Clara. «Una cuerda que no se rompa». Mostró cómo torcer fibras sobre la pierna y cruzarlas en trenza de 3, fuerza, paciencia, cuidado. Los niños repitieron, la cuerda creció como una palabra larga. Al final, Clara ató un nudo de tope. «Esto dice hasta aquí», explicó. «También sirve para no soltar». Esan miró el nudo y, por primera vez, sonrió sin esconderlo. Antes del mediodía, Esan condujo a Clara al arroyo. El hilo de agua había bajado otro dedo. La estaca que habían plantado ayer, ahora sobresalía seca y triste. «Alguien cierra arriba», dijo él. Siguieron el cauce hacia la boca estrecha del cañón.
Entre las piedras apareció una compuerta rústica hecha de tablas recientes, calzada con cuñas nuevas. Tenía un candado pequeño. En el metal, oxidado y toscamente grabado, se leía VV. Esan respiró hondo. No dijo la palabra, pero Clara la oyó igual, Valverde. No la toques, pidió ella. Que la vean cómo está. De una bolsa de tela sacó su cuaderno cosido y un carbón, calzó el papel contra la tabla y, con frotaciones suaves, tomó el esfrotis del grabado, VV, el arco de la cerradura, las marcas de clavo. Buscó alrededor. En las grietas halló restos de pintura roja y una cuña con un sello en relieve, municipio de San Miguel. La cuña, al sacarla, dejó el agua temblando. Basta, dijo Clara. Si la abrimos ahora, dirán que nosotros la rompimos. Volvamos con ojos. Esan asintió. Cuando se apartaron, oyeron voces. 2 hombres subían por el cauce con un burro y un saco de herramientas. Aprisa, dijo uno. El comisario quiere esto cerrado hasta la fiesta. Que aprendan sed, dijo. ¿Y si los apaches bajan? Preguntó el otro. Tú trabaja y calla. Yo sello. Los hombres se detuvieron a pocos pasos de la compuerta. Esan y Clara se ocultaron detrás de una laja, conteniendo la respiración. Uno de los peones sacó un papel aceitado, lo firmó con el dedo manchado de tinta y lo metió en el chaleco. Luego golpeó con un martillo la cuña sellada. Listo, dijo. Si hay pleito, el comisario enseña los recibos. Cuando se fueron, Esan tomó el camino alto. No habló hasta que el valle se abrió otra vez. Tenemos agua robada y marca de dueño, resumió. ¿Eso es prueba? Es principio, dijo Clara. Falta el papel que manda a esos hombres y la marca de ganado. Esan sacó de su morral la orejera con la quinta que habían encontrado enredada en el mezquite. Esto, añadió. Clara lo sostuvo entre los dedos como si tuviera el peso de una piedra de río. Y falta oídos, dijo. Gente que escuche los hechos juntos. Osa no escucha, replicó Esan, seco. Osa mira, corrigió Clara. Haz que mire. En el campamento, Osa ya sabía que habían salido solos. Sus ojos tenían un brillo duro. Vuelves con la forastera y con cosas de pueblo, dijo a Esan. ¿Qué sigue? ¿Traer a Valverde a la hoguera? Sigue agua, respondió Esan. Para tus hijos. Para los míos. Osa se tensó al escuchar ese plural. Miró a Clara con un gesto en que se mezclaban rabia y temor. Tu lengua es de miel, escupió. Hoy haces niños quietos. Mañana harás guerreros quietos. Eso mata. Clara no retrocedió. Las palabras se clavan distinto que un cuchillo, dijo. Pero también sangran si se usan mal. No he venido a matar a nadie. El jefe se acercó. Esan, sereno, puso sobre una piedra la cuña sellada, el calco del candado y la orejera marcada. Habló en su lengua con respeto, sin adornos. El anciano escuchó sin moverse, como los árboles cuando oyen venir el invierno. Al final, señaló el mapa de carbón que Clara había dibujado la noche anterior. Ella añadió, con trazos firmes, la compuerta y el símbolo VV. El borde del valle pareció cerrarse sobre la piedra. El jefe dice que entiende, tradujo Esan. Y que sin papel del pueblo, los de uniforme dirán que mentimos. Necesito entrar a San Miguel, dijo Clara. Hablar con Elvira. Ella guarda la verdad aunque se haga café encima. Te mato si vuelves con soldados, advirtió Osa, sin alzar la voz. Y me mato si vuelvo sin escuela, respondió Clara, y el silencio hizo más dura la frase. El jefe alzó la palma, cortando la tensión. Señaló a Esan. Señaló la sierra. Señaló a Clara. Luego el centro del campamento, donde los niños ordenaban sus piedras con letras nuevas. Dice, trajo Esan, que iremos de noche. Tú y yo. Y si vuelves con soldados, yo mismo te saco de entre ellos. Acepto, dijo Clara. Osa miró a Esan como si midiera el tamaño del precipicio. Después se apartó.
No dio la espalda, se dio espacio, que es otra forma de quedarse. La tarde trajo clase corta y preparativos. Clara enseñó a los niños a hacer bolsas de red para guardar sus piedras letras y un nudo corredizo que se abre con una sola mirada. A los monitores les dejó una canción para repasar vocales, números y un juego de palmas para no tener miedo del viento. Si tardo, dijo a la madre del niño de la tos, su campana sonará 2 veces. La suya y la mía. La mujer asintió. Le colgó al cuello un talismán de hueso con forma de ave pequeña. Para que vueles sin que te vean, dijo en su lengua. Esan trajo 2 caballos sin arreos brillantes, un trozo de carne seca y agua. Antes de partir, colocó su mano abierta sobre la pizarra de tierra donde Clara había escrito leer es ver. Al levantarla, quedó una huella. Para volver a ponerla, explicó, torpe y hermoso. Clara entendió el gesto como se entiende un verbo nuevo en boca de un niño. Le tembló el pulso, no por miedo. No hizo promesas. Ajustó el talismán en el cuello y montó. Bajaron por la cañada en silencio. La luz se fue cayendo en capas. En el último recodo, Esan tocó el brazo de Clara y señaló un alto. Al pie del cerro, San Miguel respiraba como animal dormido. La fonda de Elvira seguía con luz. Entraron por la puerta trasera. Elvira dejó el cucharón al verlos. Te creí muerta, dijo a Clara. O en boca de rezos. Rezos no, respondió Clara. Clases. Elvira los llevó a la trastienda. Esan se quedó junto a la puerta, alerta. Clara puso sobre la mesa la cuña con el sello, el calco de VV y la orejera marcada. Elvira apretó los labios. Hace una semana llegó pintura nueva para el ayuntamiento, dijo. Roja como pecado. Y llegaron recibos para la marca de ganado, una V con rabitos que Valverde se empeña en desconocer. Abrió un cajón y sacó un cuadernillo humilde, atado con cuerda. Los peones de la acequia comen aquí. Pagan con vales. Yo no tiro papel que huele a trampa. Desató la cuerda. Dentro, vales firmados por V. Valverde, comisario, órdenes de mantenimiento de compuertas y una lista de ganado extraviado con la marca V retintada en negro y luego tachada. Elvira señaló una línea, pago por cierre nocturno. Que nadie mire. ¿Puedes prestarme esto? Preguntó Clara. Te lo doy, respondió Elvira. Pero te lo doy con condición, que tu escuela no se quede en cuento. Y que si me buscan, tú cantas primero. Cantaré, dijo Clara. Y yo serviré café a quien venga a escuchar, cerró Elvira, con una media sonrisa. Un golpe en la puerta delantera la sobresaltó. Voces. La voz de Valverde. Esan tensó el arco sin mostrarlo. Elvira los guió por el mismo pasadizo por donde entraron, un corredor que olía a harina y leña. Afuera, el caballo de Clara respiraba hondo. Corre, maestra, susurró Elvira. Corre por tus letras. Regresaron por la cañada con el cuadernillo pegado al pecho de Clara como si fuera un hijo. En mitad del camino, Esan detuvo el caballo y alzó la mano. Silencio. Desde una loma cercana, 2 sombras vigilaban la senda. No eran apaches. Hombres de Valverde, dijo él, en un susurro que parecía piedra. Buscan rastro. Clara ató el cuadernillo bajo la montura y cubrió la boya con tierra húmeda. Esan lanzó un silbido de coyote, del otro lado del cauce, respondió otro coyote. Siguieron por un sendero alto que solo las cabras conocen. Cuando el valle asomó, Clara exhaló el aire que no sabía que guardaba. Cruzaron el paso y, antes de entrar al campamento, Esan tocó el talismán de ave en el cuello de ella, apenas. Volaste, dijo. Clara se permitió la sonrisa que había guardado todo el trayecto. No fue larga, fue cierta. Los niños dormían, la hoguera, no. Osa estaba despierto. Los vio llegar con el paquete y su ceño dijo más que sus labios. ¿Traes soldados? Preguntó, sin mirar alrededor. Traigo papel, respondió Clara, colocando el cuadernillo sobre la piedra. Valverde escribe sus robos. Solo hace falta que alguien sepa leerlos. Osa no tocó el cuadernillo.
pero se inclinó a mirarlo. Su sombra abrazó el fuego como un miedo que empieza a aflojar. El jefe llegó sin ruido. Esan habló poco. Clara enseñó los sellos, los vales, el calco del candado. Dijo VV sin temblar. Cuando terminó, el anciano hizo un gesto que ninguno había visto antes, tocó con 2 dedos el borde del cuadernillo, como si bendijera una piedra nueva. Mañana, Tradjuesan, iremos a la cañada. Con mujeres, con niños, con viejos. Y tú, maestra, hablarás claro delante de todos. Y llamaremos gente de San Miguel, añadió Clara. Elvira llevará café. Que escuchen. Osa apretó el cuchillo y lo enfundó. Si ella miente, dijo, la hecho. Si dice verdad, me callo. Si digo verdad, respondió Clara, aprendes a decirla conmigo. La hoguera ladró chispas. En el borde del fuego, el cuchillo de Esan relució un instante, en el reflejo, Clara se vio 2 veces, maestra y prueba. Esan se sentó a un brazo de distancia. El silencio volvió, pero ya no era distancia, era puente. Él habló sin mirarla. Cuando pones la mano en la tierra y escribes, el valle, se queda. Clara no pretendió entender todo. Dijo lo único que podía decir sin traicionarse. Mañana enseñaremos a leer la sed. Esan dejó que el fuego le pintara el rostro. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, tenían ahora una luz que no venía de la leña. Mañana pelearé por tus letras, dijo. Clara no respondió con promesas. Puso su campana sobre la piedra, entre ambos, como quien coloca un corazón a mitad del camino. La cuerda tejida por los niños rodeó el cuadernillo como un cerco tierno. El valle, que de día había aprendido a callar sin miedo, aprendió de noche a esperar. Y la maestra, con el rumor del agua robada en los oídos, se durmió sabiendo que el siguiente sol no traería clase, sino audiencia. Porque hay letras que se escriben en arena y otras que se leen de pie, delante de todos. La mañana de la audiencia amaneció sin pájaros. En la boca de la cañada, frente a la compuerta marcada con VV, se reunieron 2 mundos que rara vez se miraban de frente. Del lado de San Miguel llegaron Elvira con una olla de café, el alguacil Méndez con 2 hombres nerviosos y media docena de vecinos. Del valle bajaron el jefe, Osa, Esan, mujeres con niños y los pequeños de la escuela sin paredes, cada uno con su piedra letra colgada en una bolsa de red. Clara colocó sobre una roca la tablilla con el mapa, la orejera marcada, la cuña con sello municipal y el calco del candado. La campana de bronce descansó a su lado como un corazón pequeño. Hoy no hay guerra, dijo Clara. Hoy leemos juntos. Elvira sirvió café en jarritos de barro. Méndez, que siempre había sido sombra de Valverde, miró la compuerta y tragó saliva. Asintió a Clara sin atreverse a más. Empezamos con tinta, anunció ella. Elevó el cuadernillo de vales que Elvira le había dado. Lo abrió donde se leía pago por cierre nocturno. Que nadie mire. Levantó la hoja contra el sol para que se viera la filigrana, el agua del arroyo hizo de espejo. Estos vales llevan el sello nuevo del municipio, explicó. El mismo rojo que aún mancha el chaleco del comisario. Algunos vecinos rieron con incomodidad. Elvira se cruzó de brazos, satisfecha. Osa no movió un músculo, sus ojos vigilaban la boca del cañón. Sigan con la tinta, dijo Méndez, deseando que todo terminara sin balas. Clara mostró el calco del candado, VV. La señaló en papel y luego en metal. La compuerta fue cerrada con un candado marcado con las iniciales del comisario. Aquí está el calco, aquí están las cuñas con el sello del municipio. Y aquí, la orejera de ganado con la misma V raspada a destiempo. No son historias, son hechos. Los niños, sentados en semicírculo, marcaron con palmas el ritmo de las palabras hechos y agua, como si fueran nuevas vocales. El jefe observaba con la paciencia de los montes. Entonces sonó un tropel en el sendero. Entró Valverde con 3 pistoleros. Miró a todos como quien entra a su propio salón. Bonita feria, dijo. ¿Qué venden hoy? ¿Cuentos o culpas? Vendemos pruebas, replicó Elvira.
Y el café va incluido. Valverde no la miró. Se plantó ante Méndez. Disuelva esto, ordenó. Es reunión no autorizada con salvajes. Méndez respiró hondo. Miró a Clara, luego a la compuerta. No se movió. Hoy leo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Valverde le arrebató el cuadernillo a Clara con un manotazo. Quiso guardarlo, pero Esan ya estaba a su lado, sin tocarlo, solo mirándolo con una fijeza que hizo vacilar al comisario. Osa dio un paso, los pistoleros amartillaron. Falta tinta, dijo Clara, sin elevar la voz, y falta plomo. Sacó de su bolsa un cartucho abollado, recogido por Esan semanas atrás en una alambrada donde culparon a los apaches de un ataque nocturno. Lo sostuvo entre dos dedos, mostró la base. Este plomo no viene de los apaches. Tiene marca. Se la tendió a Méndez. Léala. El alguacil acercó el cartucho a los ojos. SML, deletreó. San Miguel de la Loma. Un murmullo recorrió a los vecinos. Elvira golpeó la mesa de roca con la cuchara. Las balas del armario municipal, dijo. Las que se perdieron el mes pasado. Clara juntó las piezas en silencio, vales, cuñas, candado, orejera, cartucho. Luego miró a Valverde. Usted cerró el agua y abrió el plomo. Y puso a dos pueblos a pelear por su sed. Valverde sonrió, fina navaja. Tú enseñas muy bonito, maestra. Pero yo tengo papel más fuerte, órdenes. Hizo un gesto y uno de sus hombres sacó un sobre con un sello rojo fresco. Clara lo pidió, el pistolero se rió. Esan dio un paso, Osa puso la mano en el hombro de Esan sin apartar la vista de los cañones. Léedlo, intervino Méndez, carraspeando. Si es ley, no teme al sol. El pistolero dudó. Valverde arrancó el sobre y lo despegó. Por epidemia de fiebres, se ordena traslado de menores sin tutela a la misión del Rosario, leyó. El papel tembló lo justo para que Elvira viera la tinta húmeda. La misión cerró hace 2 años, dijo. Y ese sello lo vi ayer en tu escritorio. La tinta aún sangra. Clara alzó la hoja hacia la luz, la filigrana no correspondía con la que había mostrado antes. Era papel barato. Los vecinos murmuraron más alto. No hay epidemia, añadió la cantinera. Hay sed y hay negocio. La cara de Valverde se contrajo. Uno de los pistoleros, nervioso, disparó al cielo para callar bocas. El eco estalló en la cañada, los niños se apiñaron. Osa se movió como tigre, con la parte plana del cuchillo desvió el brazo del hombre y lo hizo soltar el arma sin derramar sangre. Esan colocó su lanza corta en el suelo, vertical, no como amenaza sino como límite. Hoy nadie muere, dijo. El jefe habló en su lengua. Su voz, sin gritos, llenó la garganta del cañón. Esan tradujo. Dice que el agua se abre delante de todos y que los papeles se guardan para el juez. ¿Qué juez? Escupió Valverde. Yo soy la ley aquí. Ya no, dijo Elvira. Anoche envié telegrama al juez de distrito. Llega en la tarde con 2 rurales. Esta vez, el tren no trae carbón, trae preguntas. Méndez bajó los hombros, como quien suelta un peso. Hasta que llegue, comisario, queda retenido, se atrevió. Por el bien de San Miguel. Los pistoleros vacilaron, no disparar cuando hay ojos es más difícil que apretar el gatillo. Valverde midió su soledad en un segundo. Detrás de Clara, los niños levantaron sus piedras letra. Ninguna era arma, pero juntas parecían una pared. Abrid el agua, pidió Clara. Todos se apartaron. Méndez y 2 vecinos aflojaron las cuñas bajo la mirada de todos. La compuerta cedió, lenta, y el arroyo recuperó su voz. El murmullo subió como un canto. Un niño metió los pies y rió por primera vez en días, otro probó el agua con la lengua como si fuera palabra nueva. Ese es el sonido de la ley, dijo Elvira, emocionada. Agua donde corresponde. Valverde dio un paso atrás. Osa ya estaba allí, firme. No lo tocó con el filo. Te callas, dijo.
Y miras. Clara guardó los papeles en el cuadernillo, envolvió la orejera y el cartucho en un pañuelo y los ató con la cuerda trenzada por los niños. Puso la campana encima. A la tarde, dijo, leemos ante juez. Y si mi voz tiembla, me sostendrá el agua. El jefe inclinó la cabeza ante la maestra. Esan la miró como se mira una fogata en la noche larga, con agradecimiento y con un miedo hermoso de perderla. Osa, sin sonrisa, bajó por fin el cuchillo. En la cañada, el rumor del arroyo creció hasta hacerse palabra. La mañana terminaba con la tinta al sol y el plomo en pañuelo. La tarde traería sello limpio o sentencia. Y Clara, por primera vez desde que llegó, sintió que su escuela, hecha de tierra, voces y paciencia, ya estaba construyendo su propio techo. El tren de la tarde llegó con un silbido largo que pareció pedir permiso a la sierra. Del primer vagón bajó el juez de distrito con 2 rurales y un maletín más gastado que su levita. En la cañada del arroyo, donde por la mañana habían abierto la compuerta, ya esperaban Elvira, Méndez, vecinos de San Miguel, el jefe, Osa, Esan, mujeres y niños con sus piedras letra colgadas en bolsas de red. La campana de Clara reposaba sobre la roca, junto al cuadernillo de vales y la orejera marcada. No vengo a pelear, dijo el juez, mirando a ambos bandos. Vengo a escuchar. Clara respiró hondo y comenzó. Puso sobre la piedra, uno a uno, los recibos con sello rojo, la cuña municipal, el calco del candado con VV, la orejera raspada y el cartucho con la marca SML. El arroyo, ahora libre, corría a sus pies como una firma viva. Esto prueba que el comisario Valverde cerró el agua y armó choques para culpar a los apaches, dijo sin temblar. Y que usó balas del armario municipal en ataques atribuidos a ellos. Valverde, rodeado por sus 2 pistoleros, sonrió de medio lado. ¿Pruebas? Papelitos y cuentos de una maestra. Yo tengo órdenes. Léamelas, pidió el juez. El comisario extendió el oficio de epidemia. El juez lo levantó al sol. La filigrana barata lo delató de inmediato. Falso, dictaminó. Y tan fresco que la tinta aún sangra. El silencio dolió. Méndez carraspeó, rojo hasta las orejas. Elvira sostuvo la mirada de Valverde como quien clava un clavo recto. Siga, maestra, indicó el juez. Clara mostró el esfrotis del candado y la cuña con sello del municipio. Llamó a 2 peones que comían en la fonda, con el miedo en la garganta, confirmaron la orden nocturna de cerrar el paso hasta la fiesta. Osa añadió, en castellano corto, el hallazgo del cartucho en la alambrada de una redada que no fue apache. Esan señaló en la tablilla mapa el desvío clandestino y, con paciencia, explicó cómo el agua había bajado 3 dedos en 3 días. El juez tomó nota sin prisa. Luego miró a Valverde. Tiene derecho a decir algo. El comisario apeló al miedo, epidemias, seguridad, salvajes. El argumento se deshizo cuando Elvira levantó una carta vieja de la misión demostrando que estaba cerrada desde hacía 2 años. El juez cerró el maletín. La decisión estaba escrita en su cara. Por abuso de autoridad, fraude y violencia institucional, ordeno la aprehensión del comisario Valverde y de sus 2 auxiliares, dijo, claro. Irán hoy mismo a la capital. El agua permanecerá abierta y el armario de municiones, inventariado. Los rurales avanzaron. Valverde intentó retroceder, Osa le bloqueó el paso, sin filo, solo con el cuerpo. Esan clavó su lanza en el suelo como límite. Méndez tembló, pero puso por fin los grilletes. El comisario bajó la cabeza. No había hombres suficientes para sostener su mentira. El pueblo de San Miguel queda a cargo provisional del alguacil Méndez hasta nueva orden, añadió el juez. Y queda sentado que el Valle Apache no es responsable de los ataques de estas semanas. El aire se aflojó como una cuerda bien hecha. El agua habló más fuerte. Un niño chapoteó y rió, y esa risa fue la primera sentencia que todos quisieron oír. Por la tarde, el tren partió con Valverde y los suyos en el vagón de cola. Elvira abrazó a Clara a la manera de las mujeres que no pierden el tiempo en adjetivos. Cuando quieras clase en San Miguel, mi fonda tiene mesa grande, prometió.
Empiezo aquí, respondió Clara, mirando el valle. El juez pidió una última cosa. Que quede acta de lo que hemos visto. La haré llegar al distrito. Clara no tenía pluma fina, pero tenía letras. En la tablilla escribió, para ambos mundos, leer es ver. Robar agua es robar vida. El juez asintió como si firmara esa frase. Esa noche, el campamento encendió un fuego distinto. No era de guardia, era de comienzo. El jefe habló poco. Se acercó a Clara con la solemnidad de una estación nueva y sostuvo su campana entre las manos. Dice, tradujo Esan, que si te quedas, habrá escuela. Y si hay escuela, habrá palabras para cuando nosotros no estemos. Clara sintió que algo le encajaba por fin en el pecho, como una pieza largamente buscada. Me quedo, dijo. Y abro mañana. Osa se acercó después, torpe como quien aprende a saludar de otra forma. Puso su cuchillo en la piedra, desenvainado, con el mango hacia ella. No para cortar, aclaró. Para pan. Clara lo tomó, entendiendo el idioma antiguo de los gestos. Osa miró a Esan, midiendo otro tipo de filo. Bajó la vista, aceptando una derrota que no era humillación, era paz. La inauguración de la escuela fue al amanecer. No hubo edificio, hubo círculo, tablillas, una cuerda trenzada por los niños delimitando el aula y 2 campanas, la de bronce de Clara y una de madera tallada por Esan, con corazón de hueso. Al golpearlas juntas, el valle tuvo por fin 2 lenguas que decían lo mismo. En la cartulina de Clara aparecieron 2 líneas. Leer es ver. Ver es cuidar. Los niños se sentaron. Llegaron también mujeres con bebés y viejos que nunca habían hecho su nombre de una sola pieza. Elvira, desde San Miguel, trajo harina, sal y papel. Méndez envió un mensajero ofreciendo cuadernos a cambio de clases nocturnas para quien quiera, la fonda sería el aula del pueblo. Hoy nombres, dijo Clara. Mañana, agua y cuentas. Después, la historia de cómo el río volvió a hablar. El jefe apoyó su palma abierta sobre la tablilla, dejando la marca. Esan hizo lo mismo. Osa tardó un segundo más, pero puso la suya. Los niños lanzaron al aire pétalos de papel que Elvira había cortado durante la noche, y cayeron como una nevada de letras. Al caer la tarde, cuando el trabajo del día dejó un hueco de silencio, Esan llevó a Clara a la colina desde donde se veía la cinta brillante del arroyo. El viento decía cosas antiguas entre los mezquites. Cuando te vi dibujar letras en tierra, supe que el valle podía quedarse, dijo él, con un castellano ya menos áspero. Yo, quiero quedarme contigo. Clara sostuvo su mirada. No había prisa ni deuda en esas palabras, había elección. Yo también, respondió. Pero quiero casarme delante de todos. Con pan y agua. Bajaron juntos. El jefe los esperaba. Osa se mantuvo cerca, como testigo recio. Las mujeres trajeron tortillas calientes, los niños sostuvieron la cuerda trenzada. El rito fue sencillo, el jefe colocó la cuerda alrededor de las muñecas de ambos, en un lazo flojo que significaba unir sin apretar. Elvira puso una taza de agua en sus manos, Clara y Esan bebieron del mismo borde. Osa cortó con su cuchillo un trozo de pan y lo partió en 2. Cada uno dio de comer al otro. La campana de bronce y la de madera sonaron juntas. Ahora enseñaremos, dijo Clara. Y cuidaremos, añadió Esan. No hubo más discursos. Los niños corrieron alrededor de la pareja dejando a su paso huellas de dedos negros y risas nuevas. El valle olía a leña, maíz y comienzo. Pasaron semanas. El agua se mantuvo libre, la compuerta fue desmontada y reutilizada como mesas para la escuela. Méndez aprendió a firmar sin vergüenza, Elvira llenó la fonda de pizarras pequeñas, llegaron cartas del juez confirmando la prisión de Valverde y el proceso abierto por robo de ganado y abuso. En San Miguel, por primera vez, el registro municipal llevó un renglón con 2 idiomas, en el valle, las vocales se mezclaron con palabras en lengua apache y nadie se rió del acento del otro. El niño de la tos corrió detrás de una mariposa sin jadear, su madre aprendió a leer su nombre y a contarlo con los dedos.
Osa enseñó a los mayores a tejer redes y a leer huellas como si fueran renglones. A veces, al terminar, se quedaba un rato mirando a Clara, y ese mirar ya no era filo, era respeto. Una tarde, Clara colgó en la entrada del aula una tablilla nueva, Escuela de las Dos Aguas. Debajo, un dibujo sencillo, el arroyo y, sobre él, una cuerda trenzada. Esan clavó el letrero y sonrió con la calma de quien ha encontrado sitio. Mañana, dijo ella, enseñaremos a escribir cartas. Una para el juez, otra para San Miguel, otra para quien todavía no cree. Y una para nuestros hijos, cuando vengan, añadió Esan, sin rubor. Clara apoyó la frente en su hombro. Las dos campanas sonaron a lo lejos, como si el valle respirara por ellas. El sol se escondió detrás de la sierra y, por primera vez, la noche no trajo miedo, trajo letras por aprender. El río siguió su curso, sin candados. Y la maestra, ya no forastera, ya puente, abrió cada día la misma clase con una frase que los niños repetían en coro, mitad canto, mitad promesa. Leer es ver. Ver es cuidar. Cuidar es vivir.